Hola, ¿cómo están? Y seguimos aquí en su canal Daisy RZ y vamos a ver una parte de los gastos no deducibles. Seguramente tienes dudas. Vamos a ver. Pero para iniciar, vamos a ver qué es el principio de causalidad. ¿Qué nos dice el último párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, verdad? Nos dice que para efecto de determinar si los gastos son necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera la renta agravada, así como cumplir, entre otros, con criterios, tales como la generalidad y la razonabilidad. Esos son los criterios. Entonces, es importante saber de dónde vienen esos gastos. ¿Ah? ¿De qué está hablando entonces? El principio de causalidad debe considerarse en base a criterios como comprobante debidamente emitidos, es decir, comprobantes de pago, los sustentos formales correspondientes y que acrediten fehacientemente el destino de ese gasto, es decir, que realmente sea de vinculación con la actividad de la empresa, que sea de la empresa y de alguna manera corresponde a las operaciones del negocio. Ahora, ¿cuándo son gastos no deducibles? Ah, fácil, pues. No, son deducibles cuando no tienen nada que ver con la empresa, no tienen nada que ver con la actividad económica de la empresa, no están vinculados. Son los gastos personales de contribuyentes, directores. Por ejemplo, una cena familiar, compra de alimentos para el hogar. ¿Qué tiene que ver eso? No hay que mezclar, ese es gasto no deducible. Cuando tú compras algo, por ejemplo, compras una cocina, pero no es para la empresa, es gasto personal. Veamos, de acuerdo al artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuáles son los deducibles. Vamos a ver la primera parte. Uno de ellos son los gastos personales, como hemos hablado, de sustento del contribuyente y sus familiares. Inciso A, del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí está. Por ejemplo, he puesto a gastos personales del contribuyente, pero es para el contribuyente, que no tiene nada que ver con la empresa. Otra cosa es agasajo, reconocimiento, que lo vamos a ver en gastos con límite, pero este es para personal, para los familiares, los hijos, miren, diferentes. Le he puesto, eso no es deducible, señores, no. Después vas a tener que pagar la renta. Otro que no es deducible son las multas, los recargos, los intereses moratorios, que dicen el Código Tributario. Inciso C del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí están las papeletas, los intereses moratorios por diferentes multas que te haya puesto o sanciones, la SUNAT, la SUNAFIL, Indecopi. Ten cuidado. Otro gasto no deducible es cuando compras combustible que de repente tiene comprobante de pago, pero no está la placa del vehículo. Es más, y si está la placa del vehículo, también debe estar, digamos, debe ser la placa de la empresa, debe estar a nombre de la empresa. Tú tienes que verlo en SUNAR, pones la placa y te sale si está a nombre de la empresa, o de repente si está en leasing va a estar a nombre de un banco, pero debes verificar si realmente ese combustible es para un vehículo de la empresa. Por eso es importante la placa. Ahí está en el artículo 44, inciso J de la Ley del Impuesto a la Renta, además del reglamento y otros que te dicen. También otros gastos no deducibles que nos dice SUNAT, en este caso, la Ley del Impuesto a la Renta, gastos ajenos al giro de negocio. O sea, no tiene nada que ver. Por ejemplo, según acá, un caso nos dicen una reparación, mantenimiento de un automóvil que no es activo en la empresa. O sea, es un automóvil de un familiar, de un amigo, del dueño, menos de la empresa. Pero le pagan su mantenimiento. No, no es deducible. Y algo interesante, mire, está en el inciso D del artículo 44 de la ley IRTF, reglamento, y lo más interesante, que además vas a pagar 5% más. O sea, se adiciona más. Aparte de que no es deducible, ese importe lo tienes que adicionar el 5%, ¿te das cuenta? Porque no tiene nada que ver con la empresa. Otro que no es deducible son los gastos sustentados con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos establecidos. Es decir, no hay el servicio prestado, no hay la cantidad de productos, o sea, no está correctamente.
Está mal. Inciso J también, artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Otro que no es deducible son los gastos no sustentados con comprobante de pago. Por ejemplo, muchas veces dice, sí, yo emito mis notas de venta, mis proformas, pero lo facturas, estás omitiendo ventas, no estás pagando, estás evadiendo impuestos. ¿Ves? La nota de venta y la proforma no son comprobantes de pago, no están dentro de la ley de comprobantes de pago. Inciso J también. Ahora, también lo que no son deducibles cuando tú hay pagos, ¿no? Hay gastos que vas a pagar sin utilizar medios de pago. Recuerda que a partir de abril de 2022, el importe, solamente el límite que vas a pagar en efectivo es hasta 2.000 soles o $500. Después todo tiene que ser bancarizado por medios de pago, transferencias, cheques, depósitos. Ahí está la base, artículo 13.8 de la ley 2894 e inciso del artículo 25 del reglamento. Ahí nos está diciendo. Otro que lo he puesto acá, gastos con empresas de países de bajo o nula imposición. También, esos servicios, incluso acá hay un caso, por ejemplo, que Sonata ha puesto. La empresa por el ejercicio contabilizado como gasto, concepto de un contrato de asesoría logística en una empresa ubicada en Andorra. Inciso M del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. No es deducible. Es más, acá te pongo alguna lista. También en el artículo 86 de la ley del impuesto a la renta, ahí está los países que se consideran nula imposición. Y para terminar esta primera parte, también la entrega de canastas, ¿no? Por ejemplo, a fin de año, pero no a los que están en planilla, a los que están como de repente emiten recibo por horario, son independientes, por ahí hacen trabajos y le dan su canasta. Hay que tener cuidado, inciso del artículo. Y es más, tú das a esos independientes, pero tienes que pagar 5% más. Eso es adicional. O sea, aparte que no es deducible, más 5%. Cualquier consulta me puedes escribir. Más adelante, la segunda parte. Y también luego vamos a ver gastos deducibles, pero con límite. Chao.